Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la pareja de Vegas y Pig. Vamos a continuar con su historia. ¿Qué pasa después de que Vegas sufrió este terrible accidente? Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia completa de Vegas y Pig desde el inicio, la parte 1, para que ustedes así lo puedan ver en orden y no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos. Así que ahora sí, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que Vegas había sufrido un accidente automovilístico y ahora Pig estaba a su lado. Pig le estaba confesando que él sabía muy bien que Vegas lo estaba siguiendo durante un tiempo. Pig decía: ¿acaso nunca pensaste en dejarme en paz? Siguiéndome a todos lados, primero en el centro comercial, ¿crees que no te vi en el baño? Y después en el bar. Paul se asustó tanto que pensó que había visto un fantasma. Por ese motivo tenía miedo a salir, ni siquiera quería ir al 7-Eleven porque tenía miedo de ver tu rostro. Pero cuando más trato de escapar de ti, más te extraño. Pig acomodó su cabeza en su hombro de Vegas y tomó la mano de él. Estar cerca de Vegas lo relaja. Su sutil aroma me vuelve loco. Es como si fuera adicto a todo sobre él. Ya sea una mirada, su rostro cuando estaba trabajando o cuando estaba relajado. Esa sonrisa sarcástica en sus hermosos labios. Me encanta ver esa sonrisa. O cuando solamente trataba de molestarme con sus palabras. Esa forma de gritar, de regañarme, o cuando dice cosas espeluznantes. Puedo recordar todo, incluso cuando esta mano pesada golpeó mi rostro con fuerza. La cadena que ató mi muñeca con fuerza fue tan doloroso, pero cuanto más recuerdo esto, el sabor de la amargura se repite en mi mente una y otra vez, haciendo que mi cuerpo anhele esto y lo desee. No podía dejar de pensar en eso y quería sentirlo, así que una vez me escapé al gimnasio en la casa principal. Tomé una de las cadenas que se usan para sostener los sacos de boxeo, la envolví firmemente en mi mano y la estiré con fuerza. La herida en mi muñeca se volvió a abrir, dejando fluir la sangre, pero el dolor solamente me hacía pensar en Vegas, que me llevaba a una tortura sin fin. Ya estaba perdiendo el control de mí mismo. Absorbí tanto el dolor que ahora no puedo vivir sin él. Si Vegas es un símbolo de dolor, entonces estoy dispuesto a quedarme, ya que soy adicto a él, y estaré siempre a su lado. Pig se quedó al costado de Vegas sumergido en sus propios pensamientos, y después escuchó que una persona ingresó gritando: «Pig, Pig, despierta». Pig al verlo sabía que era el hijo mayor de la familia principal. Todos los días viene a verlo a él y a Vegas. En ese instante ingresa el Dr. Tock para revisar el estado de Vegas. El señorito Kun decía: «Dr. Tock, ¿acaso Vegas tiene sueñomanía? Todo lo que hace es dormir y comer por una manguera. ¿Es tan perezoso que no quiere moverse?» Pig al escucharlo le dice: «Señorito Kun, no hable así de Vegas». Kun le contesta: «¿Incluso lo proteges? Has cambiado, Pig, has cambiado». El señorito Kun muestra una cara molesta mientras que cruza los brazos y me daba la espalda. El doctor, al terminar de revisar a Vegas, menciona que todo está bien y que por la noche vendrá el fisioterapeuta. Kun sigue insistiendo de que Pig se regrese a casa con él y que no se preocupe por Vegas, pero Pig le dice: «Señorito, ya lo hemos hablado». Kun al escucharlo le dice: «¿Qué deseas, Pig? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te dé la mitad de la herencia de la familia principal o quieres que papá te adopte?» Realmente esto lo dijo con una expresión seria, pero todo esto es tan absurdo. Pig le dice: «Señorito, no es que no quiera estar con ustedes, es solo que no puedo dejar a Vegas». Kun al escucharlo le dice: «Qué bueno que vine preparado, porque como no quieres volver a casa». En ese instante ingresó Paul y Ar con un micrófono, un televisor y también unos parlantes. «Señorito, ¿pero qué está haciendo?» «Bueno, si tú no quieres volver, yo voy a traer todas las cosas aquí». «Pero este no es para el lugar para cantar», le contesta Pig. «Este es piso VIP, ¿verdad? Además, no te preocupes, voy a cantar
o voy a estimular el cerebro de Vegas. Pon la música a alto volumen, vas a ver que se va a sorprender y despertará. Pasaron los días, casi un mes, y Vegas no despertaba. Pig estaba a su lado y le decía: despierta, quiero comer la comida sureña que te acabo de comprar. ¿Por qué no hay ninguna reacción tuya que diga que me amas? ¿O es que ya no me amas? Macao ahora está yendo al colegio de nuevo y me siento solo. Despierta. Pig se acostó en la cama junto con Vegas y lo abrazó. El médico había dicho que durante esta semana podría ser que Vegas se recupere. Sin embargo, la decisión era de él. Él podría no querer encontrarse con el mundo real. Pig, al escuchar esto, sintió mucho miedo. No sabía qué camino iba a tomar Vegas. Además, pensaba que cuando él se despertara, tal vez no lo recordaba. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Si no me recuerdas, ten por seguro que tomaré un palo de madera y te voy a lastimar. Vegas, despierta, despierta. Tus sentimientos no han cambiado, ¿verdad? No sé qué hacer, estoy estresado. Si no despiertas, realmente me voy a buscar una esposa. En ese momento, Pig sintió de que Vegas estaba moviendo su mano, moviendo el dedo índice. Entonces se sintió muy emocionado. Se acercó a Vegas y le susurró: ¿puedes oírme? En ese instante llamó al médico para que pudieran revisar a Vegas. El médico, cuando lo revisó, dijo de que eso era una buena señal y que sucedía algo debía de informarle inmediatamente. Cuando Macao vino, se puso muy contento. Ambos nos quedamos esa noche esperando de que Vegas tal vez despertara. Macao le dijo a Pig de que el segundo hermano no venía a visitar a Vegas. Pig le dijo de que seguro tiene mucho trabajo. Macao, al escucharlo, le dice: tú realmente comprendes a todos. Ahora sé por qué mi hermano te ama tanto. Cuando te vi por primera vez, noté el sincero amor que tienes por nosotros. En realidad no me siento a gusto con nadie, pero cuando dijiste que serías mi hermano mayor, realmente te creí. Macao le dio una leve sonrisa a Pig y Pig le dijo: créeme, definitivamente Vegas va a volver. Llega la tarde y Pig y Macao estaban juntos. Pig se había dado cuenta de que Macao le tenía mucha confianza y le había pedido que le enseñe defensa personal y que le enseñe a nadar. De pronto, una persona ingresó a la habitación. Era la esposa de Kun Kang, Ping. La señora ingresó gritando a la habitación diciendo: tú, Macao, ¿cómo puedes echarme de la casa? Ni siquiera tu hermano se ha recuperado. La mujer estaba embarazada, tenía un rostro hermoso, pero se veía muy furiosa. Macao, al verla, se puso de pie para enfrentarla y le dijo: esa es nuestra casa, ¿cómo te atreves? La mujer, que se llama Ping, le dijo: esa es la casa de mi marido y es la casa de mi hijo. Tú has ordenado de que echaran todas mis cosas. Eres un chico malo. La mujer se estaba acercando a Macao. Entonces Pig se paró frente a ellos dos y le dijo: él es tan solo un niño, háblele bien. La mujer, al ver a Pig, empezó a maldecir. Entonces le dice: mira, este bebé juega un papel importante en la herencia de tu padre. Macao le contesta: ¿acaso has visto el testamento? Mi padre no te amaba tanto para dejarle herencia a tu hijo. En ese momento, ambos empiezan a empujarse, empiezan a lastimarse, Ping y Macao. Ping le dice: claro que sí, él le daría todo a mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque tu padre te odiaba a ti y a Vegas. ¿Puedes oírme? Los gritos de la señora se hicieron cada vez más fuertes. Ellos dos seguían empujándose el uno al otro. Entonces Ping levantó su mano y lanzó una bofetada. Pig se puso entre ellos dos y la bofetada le cayó en la mejilla a Pig. Pig en realidad no sintió ningún dolor porque entendía la situación de la señora, pero al ver esto Macao se enojó muchísimo y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Padre no me odiaba, y empujó a la señora. Ella cayó al suelo. En ese momento empezó a gritar de dolor: mi estómago, y todos se quedaron en shock. Entonces vinieron los enfermeros y los médicos y se la llevaron de ese lugar. En ese instante el cuerpo de Vegas empezó a moverse repentinamente. Pig, al verlo, se acercó a él y le dijo: ¿qué ocurre, Vegas? ¿Qué ocurre? Él sostuvo su mano.
Vegas tenía espasmos y contracciones periódicas, tanto como en las manos y en los pies. Entonces llamaron al doctor. El miedo se apoderó de Pig, no sabía lo que estaba pasando. Abrazó a Macao y le dijo que todo va a estar bien. Ellos observaron la camilla, la cual ahora se deslizaba una cortina para cubrir la cama de Vegas. El doctor Todd le dice a Pig que Vegas estaba empezando a responder, pero que su cuerpo todavía opone resistencia y causa conflicto con el sistema cerebral, y eso provoca algunas convulsiones. Pig estaba mirando el cuerpo de Vegas y Macao estaba llorando. Estaba muy preocupado por su hermano. Él dice: quiero estar con él. El doctor le dice a Macao si van a tomar un poco de aire fresco y empieza a acariciar la cabeza de Macao ligeramente. Pig le dice: Macao, no te preocupes, ve a comer pastel con el doctor Todd. Yo me voy a quedar aquí para cuidarlo, no te preocupes, y le da una sonrisa a Macao. Macao acepta y se va con el doctor y Pig se queda con Vegas. Pig también estaba preocupado por Macao, ya que una semana atrás el doctor le había dicho que Macao sufría depresión y hay que hacer todo lo posible para que él no esté expuesto a situaciones estresantes y no hay que dejar que las cosas le afecten demasiado sus emociones. Pig estaba haciendo todo lo posible para que Macao mejore muy pronto. Pig abrazó a Vegas cuando Macao y el doctor salieron de la habitación. Pig estaba un poco cansado. ¿Todavía tengo esperanza? En estos días no he dormido nada bien. Me preocupa que despiertes en la noche y no encuentres a nadie. ¿De verdad me vas a dejar solo? Tengo miedo y temo de que no te recuperes. Quiero que tú sepas que yo estoy aquí y que no me voy a ir a ningún otro lado. Pig abrazó con más fuerza a Vegas y sus lágrimas empezaron a fluir por todo su rostro. Su corazón estaba muy débil, así que desahogarse un poco es bueno. En ese momento escuchó una voz ronca, la cual dice: realmente no me voy a ir. En ese instante alguien tocó el brazo de Pig. El corazón de Pig empezó a latir con mucha fuerza, se levantó y lo miró. Casi saltó de su silla con tanta emoción que ni siquiera se avergonzó cuando lo abrazó a Vegas. Sus ojos se entrecerraron dándole una leve sonrisa. ¿Por qué estás llorando?, le pregunta Vegas. Pig sintió un gran alivio y un gran consuelo. Es como si le hubieran quitado una gran roca de su pecho. El estrés, la desesperación se han desvanecido. Ahora todo ha terminado en un abrir y cerrar de ojos. Mi cuerpo puede sentir la calidez de sus brazos cuando él me abraza. Vuelvo a experimentar el amor y lo voy a sostener fuertemente y jamás lo voy a dejar. Vegas, al verlo a Pig, le seguía preguntando: ¿por qué lloras? ¿Alguien te hizo algo? Podía ver el rostro de Pig, el cual estaba cubierto de lágrimas, y le volvió a preguntar: ¿o acaso tienes hambre? ¿Qué es lo que quieres?, le pregunta Vegas, y lo miró fijamente a la cara. Los dedos de Vegas empezaron a deslizar por las mejillas de Pig, las cuales éstas seguían fluyendo lágrimas sin parar. Pig, al verlo, le dice: no estoy alucinando, ¿verdad? Esto no es un sueño. Entonces lo empezó a mirar, y Vegas le dijo: nunca miré a ningún lado. ¿Acaso te cansaste de esperar? Lamento haberte dejado solo. Y Vegas sostuvo el rostro de Pig. Pig podía ver los ojos de Vegas, los cuales había amor, ese amor el cual él anhelaba todo este tiempo. Pig ahora no sabía qué hacer. Anteriormente lo había practicado, igual que simulacro de incendio, pero ahora la emoción lo embargaba, así que no sabía cómo reaccionar. ¿Tienes hambre?, le pregunta Pig a Vegas. Vegas le dice: estoy bien. Pig nuevamente lo abraza a Vegas y le dice: gracias, gracias. Y Vegas le da besos en la cabeza a Pig. Pig presionó el botón para llamar a la enfermera y le dio un poco de agua a Vegas. En ese instante apareció Macao, quien se puso muy contento al ver ahora de que su hermano había despertado. El doctor dice que hay que hacer unos exámenes a Vegas, una exploración cerebral, así que van juntos, Macao, Vegas y Pig. El doctor menciona que el estado general es bueno, pero que debe llevar un yeso por la fractura la cual tiene en su brazo derecho. También dijo de que tiene que hacer fisioterapia.
Cuando regresaron a la habitación, Macao le contó todo a Vegas. Le dijo de que había dormido durante un mes y que él había venido todos los días para cuidarlo. En ese instante, Vegas estaba un poco sedado, ya que la enfermera le había dado algunos analgésicos. Y mira a Pig. Pig, si me vuelvo a dormir, no vas a desaparecer, ¿verdad? Pig le dice, te lo prometo, incluso si me llegas a olvidar el día de mañana o cualquier otro día, estaré siempre contigo, Vegas. Vegas se durmió y Pig apagó las luces de la habitación. Pig se quedó observando a Vegas con una pequeña lámpara de color cálido y dijo, Vegas se ha quedado dormido una vez más, pero esta vez sí va a despertar. De lo contrario, voy a encontrar una esposa. Pig empezó a reírse de sus pensamientos. Pasaron unas horas y Macao recibió una llamada. Dijo que la familia principal estaba realizando una fiesta. Macao le pregunta, Pig, ¿vas a ir? Pig le contesta, no quiero dejar solo a Vegas. Y Macao le dice, entonces yo quiero estar con mi hermano y también contigo. Pig le dice, no te preocupes Macao, ve y disfruta la fiesta. En ese instante, alguien toca la puerta de la habitación. Ingresa por Chai y King. Chai le dice, buenos días Macao. Ambos se saludan. Mientras que King pone fruta encima de la mesa. Su comportamiento es frío, como siempre. Chai dice, Pig-kun me pidió que te llevara a casa Macao. Entonces Macao mira a Pig como pidiendo su opinión. Pig le dice, voy a contar a la familia de que Vegas ya despertó. Entonces por Chai le dice, ¿el hermano Vegas ha despertado? Y Macao dice, sí, acaba de despertar, pero ahora tomó medicina y se volvió a quedar dormido. Por Chai dice, felicitaciones, y empieza a sonreír ampliamente. King mira a Pig y le dice, felicitaciones Pig, pensé que ibas a terminar siendo una viuda. Entonces empieza a sonreír. Por Chai al escuchar esto lo mira a King y le dice, quizás sea yo quien se quede así. En ese momento, por Chai le dice a Macao de que se vayan juntos y que no tiene nada de qué preocuparse. Macao le dice, pero yo no quiero ir. Entonces Chai le contesta, si te aburres de escuchar al hermano mayor, esto será más divertido si estás conmigo. Al final Macao acepta y se van a la fiesta Macao, por Chai y King. Pasaron unos minutos y alguien tocó la puerta. Pig pensó que era Macao, que se había olvidado algo. Entonces ingresó el doctor. El doctor Tok le dice que la señora Kun Ping ya había dado a luz y que fue una niña. El doctor le dice que la madre y la niña están bien de salud, pero que eso no era todo. Entonces Pig le dice, ¿qué pasa? El doctor le dice que mientras la bebé estaba a cuidado de las enfermeras, la madre escapó del hospital. Pig al escuchar esto se quedó atónito. No podía pensar con claridad. ¿Ahora qué voy a hacer? Esa niña es hija de Kun Kang, entonces debe quedar a cargo de la familia secundaria, ¿verdad? El doctor le contesta, así es. Si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar con el tema. Entonces Pig dice, ¿qué está pasando? Primero Kun Kang falleció, Vegas tuvo un accidente, Macao tiene depresión y ahora un bebé recién nacido, el cual fue abandonado por su madre. Yo, Pig, un ex jefe de guardaespaldas del señor Kun, me he enfrentado a muchos problemas durante todo este mes. Me he establecido como pilar de esta segunda familia. ¿Acaso me quieren volver loco? ¿Qué mal he cometido para recibir este karma? ¿O será la venganza de Kun Kang por estar con Vegas? Con esto terminamos el video. En el próximo les voy a contar qué pasa más adelante, qué pasa con Pig cuando ve a la bebé y qué pasa con Vegas cuando se entera de todo esto. Así que por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. También acá abajo en la descripción ahí les dejo los links de los demás spoilers con respecto a la historia de Vegas y Pig. Así que me retiro, bye bye, cuídense mucho.